En las profundidades de las animadas calles de Roma, ocultas en el frío abrazo de antiguas catacumbas, yacen los susurros de los orígenes de la Iglesia Católica. Una época en la que la fe era un secreto peligroso, susurrado en la oscuridad, grabado en las paredes de tumbas ocultas. Estos eran los primeros cristianos, seguidores de un Mesías crucificado, cuyas vidas eran un testimonio del poder de la creencia y el precio de la rebeldía. En estos laberintos subterráneos, una nueva fe echó raíces, nutrida por la sangre de los mártires y la convicción inquebrantable de sus adeptos. Pero incluso en estos humildes comienzos, la ambición y las dinámicas de poder comenzaron a dar forma a la floreciente religión. Se sembraron las semillas de una institución poderosa, una que se levantaría de la oscuridad de la persecución para reclamar el dominio sobre los corazones y las mentes de millones. El Imperio Romano vio al cristianismo como una amenaza, una secta subversiva. La persecución fue brutal, creyentes arrojados a los leones. Sin embargo, como un fénix, el cristianismo se fortaleció. La conversión de Constantino marcó un punto de inflexión. El cristianismo se convirtió en la religión favorecida del imperio. Este cambio trajo poder y riqueza a la Iglesia. La relación entre la Iglesia y el Estado se convirtió en una danza compleja, un delicado equilibrio entre poder y piedad. Los emperadores buscaban legitimidad a través de la bendición de la Iglesia, mientras que los papas ejercían la autoridad espiritual para influir en los paisajes políticos. Esta interacción de influencia moldeó el curso de la historia, dejando su huella en todo, desde el arte y la arquitectura hasta la estructura misma de la sociedad europea. Figuras como el Papa Gregorio I, un astuto administrador y diplomático, consolidaron el poder de la Iglesia, estableciendo su dominio en asuntos religiosos y seculares. Carlomagno, el poderoso rey franco, forjó un imperio con la bendición de la Iglesia, afianzando aún más su influencia. Pero esta danza de poder no estuvo exenta de tropiezos. Los escándalos, las luchas de poder y la corrupción dentro de las filas de la Iglesia proyectaron sombras sobre su pretensión de autoridad moral. Sección 4. Sombras y silencio. Secretos que la Iglesia preferiría olvidar. Detrás de las fachadas doradas y las declaraciones de piedad, se desarrollaba un lado más oscuro de la historia de la Iglesia. Los susurros en las catacumbas, que alguna vez fueron historias de persecución, ahora insinuaban secretos enterrados en lo profundo del corazón de la Iglesia. Las cruzadas, lanzadas en nombre de Cristo, desataron oleadas de violencia y derramamiento de sangre, impulsadas por el fervor religioso y la sed de conquista. La Inquisición, un capítulo escalofriante en la historia de la Iglesia, buscó erradicar la herejía con una eficacia despiadada. Los sospechosos de herejía, a menudo acusados con base en pruebas endebles o venganzas personales, enfrentaron torturas, encarcelamiento e incluso la muerte. Estos episodios oscuros, a menudo encubiertos u omitidos de las narrativas oficiales, revelaron un marcado contraste entre el mensaje de amor y perdón de la Iglesia y las brutales realidades de sus acciones. Sección 5. Ecos del pasado. El legado perdurable de las verdades ocultas. El peso de la historia, tanto gloriosa como vergonzosa, sigue dando forma a la Iglesia Católica en la actualidad. Los susurros de las catacumbas se han convertido en un coro de voces que exigen responsabilidad y transparencia. Los escándalos que involucran abuso de poder, irregularidades financieras y el encubrimiento de actos atroces han sacudido a la Iglesia hasta sus cimientos. La respuesta de la Iglesia a estas crisis ha sido recibida con reacciones encontradas. Mientras que algunos reconocen la necesidad de reforma y un ajuste de cuentas con el pasado, otros se aferran a las interpretaciones tradicionales y se resisten a los llamados al cambio. Esta lucha interna refleja un debate más amplio dentro de la Iglesia y, más allá, una lucha con las complejidades de la fe, el poder y la capacidad humana, tanto para el bien como para el mal. Sección 6. El peso de los susurros. Fe y duda en la era moderna. La Iglesia Católica enfrenta un mundo que lidia con las repercusiones de su pasado. Los susurros de las catacumbas resuenan por los pasillos del Vaticano. El futuro de la Iglesia depende de reconciliar su historia con sus enseñanzas. Para muchos,
la Iglesia sigue siendo una fuente de consuelo y guía espiritual. Para otros, el peso de la historia ha erosionado la confianza y alimentado la duda. La Iglesia debe enfrentarse a los fantasmas de su pasado mientras se esfuerza por encarnar compasión, perdón y verdad.